¿Qué tal, equipo? Bienvenidos a Sesiones de Autor. Hoy estoy encantado de tener conmigo a Ricardo Checa. Bienvenido, Ricardo. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Pues muy bien, estamos aquí con él para que nos cuente sobre su experiencia como Program Manager, como Project Manager y todo lo que ha podido aprender y ejecutar en su camino profesional en las distintas empresas en las que ha trabajado. Ricardo, quiero saber, ¿qué pasó en tu carrera profesional para llegar hasta este destino Estoy de la ahora. gestión de proyectos? A ver, yo soy de Ecuador, Ujú. originalmente de Ecuador, y trabajé muchos años en Ecuador. Trabajé en empresas de consultoría, en empresas internacionales siempre. eh, Creo yo porque tuve la suerte de ser la primera promoción de ingenieros de sistemas del Ecuador. Es decir, yo tengo una carrera técnica Ujú. originalmente. Como fuimos 63 personas, los primeros ingenieros de sistemas en Ecuador, nunca tuve necesidad de buscar trabajo. Siempre me llamaron. Ujú. Y me llamaban empresas internacionales que estaban en Ecuador. Entonces tuve la suerte de comenzar como consultor y luego entrar a una empresa, bueno, como consultor en dos empresas internacionales de las Big Six en esa época, donde Ujú. todavía tenían consultoría en sistemas, en informática, y luego entré a una empresa internacional proveedora de servicios. Ujú. Y comencé a hacer, bueno, desde las empresas consultoras, comencé a tener proyectos donde al inicio yo programaba. En poco tiempo comencé a diseñar y tener un equipo de programación y ya comencé a dirigir un pequeño equipo de desarrollo y enseguida, por situaciones de la empresa en mi país, eh, tuve que asumir la dirección de un proyecto de desarrollo. Y desde ahí he estado siempre dirigiendo proyectos, principalmente desarrollo de aplicaciones, cuando yo era experto en desarrollo de aplicaciones. Ujú. Y luego, poco a poco, me fui separando de la parte técnica y me fui especializando en la gestión de proyectos. Y entré a una proveedora internacional por mi experiencia como gestión de proyectos, donde comencé a dirigir ya proyectos grandes, grandes para lo que sería Ecuador. Vale. Estoy hablando de outsourcing, de desarrollo de aplicaciones, estoy hablando de equipos de 60 personas bajo mi programa. Ya comencé a manejar programas, no solo proyectos. Ujú. Y esa experiencia luego me dio la oportunidad de entrar a otra empresa internacional, eh, pero siempre trabajando en Latinoamérica. He trabajado con todos los países de Latinoamérica, prácticamente. Me falta, estaba haciendo memoria. eh, Solo las Guyanas creo que son los únicos países de los cuales nunca tuve Ya, gente en mis equipos. ya. Del resto de países de Latinoamérica, de Centroamérica y obviamente Estados Unidos, Claro. siempre empresas. Mira, qué interesante, Ricardo. Y eso me lleva a a la siguiente pregunta lógica, que sería, tú empezaste a dirigir proyectos a partir de una necesidad concreta del negocio en el que estabas, pero todavía no tenías una formación específica en la gestión de proyectos, ¿correcto? Exactamente. Te vamos a ver esto un poquito. Vale. Yeah. Ajá. Sí, así fue. Es como que la necesidad de la empresa, del negocio, me llevó a Mm. ser gestor de proyectos. Pero el tema de la gestión de proyectos es muy amplia. A veces yo digo que es demasiado amplia, porque es como que todos sabemos, pero a la vez no sabemos nada de la gestión de proyectos. Es como que todos pueden gestionar proyectos, pero a la vez nadie es exitoso en gestionar proyectos. Ahora, bueno, no es que es ahora, sino que ahora como que las empresas han comenzado a despertar, ahora hace 20 años, Mm. ¿sí? Y se han dado cuenta de que la gestión de proyectos es en sí una especialización. Así como hay que certificarse para programar en Oracle o en Cisco o en cualquier otra cosa, en Java, en lo que quieras,
también hay que especializarse y certificarse para gestionar proyectos. Y eso es lo que están haciendo las empresas desde hace algunos años, tanto en Latinoamérica como acá en España. Yo tuve la posibilidad de certificarme en una de estas grandes empresas americanas que trabajé, para las cuales trabajé en Latinoamérica, en Ecuador. Tenían un programa de gestión de proyectos y yo seguí el camino largo. Eran 4 años, Mm. donde la empresa te daba la oportunidad de seguir módulos para sacar eh, un master degree, lo llaman. No es exactamente una maestría completa, es como, es como un camino rápido a Eso es como una un programa de especializado en especialización. esa área. Sí. Y avalado por una empresa, una universidad importante en Estados Unidos. Mm. Entonces, tenía dos alternativas. O seguía el camino rápido y en un año obtenía la certificación de la empresa para gestionar proyectos, o seguía el camino largo de 4 años y obtenía la certificación de la empresa y el aval de la universidad. Ya, Entonces, me fui por el largo. ya. Ricardo, una pregunta, que dijiste algo que me pareció sumamente interesante, que es el hecho de que todos pueden gestionar proyectos, pero nadie es exitoso gestionando proyectos. Sí. Yo quiero saber, porque esta es una de las preguntas que tenía anotadas para mucho más adelante, es el hecho de que se necesita que un gestor de proyectos conozca el modelo de negocios de la empresa para que la pueda gestionar bien, o cualquier gestor de proyectos con experiencia puede gestionar cualquier proyecto. A ver, ahí hay dos respuestas. Mm. En realidad hay una, y la mejor respuesta para gestión de proyectos es depende. Sí, pero voy a tratar de ser práctico. La respuesta teórica es sí. Si tú eres un gestor de proyectos certificado con experiencia que te dedicas a esto, la teoría dice que tú puedes ser exitoso en cualquier proyecto que manejes, aunque no sepas ni de la tecnología que usan o del producto que desarrollan o de la empresa donde se maneja. Sí. Eh, la respuesta práctica es que mientras más sepas del producto que desarrolla el proyecto o el servicio que desarrolla el proyecto, mientras más sepas de la empresa, del entorno empresarial, de la empresa donde se está gestionando este proyecto, se te facilitan las cosas. ¿Qué quiere decir facilitar las cosas? Quiere decir que tu probabilidad de éxito en ese proyecto aumenta. Ahora, es que por concepto, eh, el proyecto es riesgo, es manejar riesgo y problemas. Porque el concepto de un proyecto es que es un esfuerzo único, quiere decir que se hace una sola vez y nunca más se repite. Es temporal, porque tiene inicio y fin. Y tiene que producir algo, un producto o un servicio. ¿Sí? Entonces, el mismo concepto de proyecto te está diciendo de que es la primera vez que te enfrentas a ese tipo de trabajo. Te estás enfrentando a lo desconocido. Mm. Ahora, hay gente que me dice, pero espera, porque hay proyectos, por ejemplo, construyes una casa, ¿sí? Por primera vez. Luego construyes tu segunda casa y luego la tercera y luego la cuarta. Entonces, es un proyecto que se repite. Empiezas a encontrar patrones, ¿no? Es verdad, son proyectos similares, pero no idénticos. Porque en el mismo hecho de la casa, puede ser que tengas diferentes constructores, que el suelo sea diferente, que los materiales hayan cambiado, que el diseño cambie. Aunque uses el mismo diseño, ya comienzan a participar otras variables que hacen que ese proyecto sea similar, pero no idéntico. Entonces, por el mismo concepto de proyectos, tú te estás enfrentando a lo desconocido. Entonces, las metodologías y herramientas y técnicas de la gestión de proyecto lo que hacen es prepararte para ser exitoso en un ambiente desconocido. Mm. Vale. Pregunto, porque esta pregunta siempre me ha rondado la cabeza. Yo tengo trabajando en concreto con tecnología ya casi una década, ¿no? En principio como programador también, como te contaba antes de empezar la entrevista, monté mi propio negocio de desarrollo de software y todo eso.
Luego, bueno, migré aquí, empecé a trabajar acá también, específicamente en el sector financiero, que es un sector súper complejo para gestionar proyectos y sobre todo proyectos de tecnología por los temas de seguridad que implican, por los temas de cumplimiento que implican. Entonces, en ese sentido, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos trabajando con metodologías que tienen un paso a paso, que tienen que cumplir con unos presupuestos, que hay unos recursos que están disponibles y que son finitos, ¿por qué en la gestión de proyectos, si tenemos ciertos niveles profundos de planificación, nos cuesta tanto llegar a los tiempos? eh, porque te enfrentas a lo desconocido. Y porque el gestor de proyecto maneja muchísimas variables. Eh, Me han preguntado, por ejemplo, ¿cuáles son los factores de éxito para un proyecto? Hay tantos, sí, hay tantos, pero eh, yo diría que si quiero ser exitoso en un proyecto, al menos debo tener un objetivo bien claro, que debo comunicarlo permanentemente, o sea que la comunicación es otro factor de éxito. Necesito un equipo de proyecto que liderar. ¿Sí? Entonces el liderazgo comienza a ser también un factor de éxito y el equipo de proyecto también. Eh, Obviamente la planificación, pero si te enfrentas a lo desconocido, ¿para qué sirve la planificación? Pues para saber cuándo te estás desviando de la planificación. ¿Para qué? Para corregirla. ¿Sí? Esto es como enviar una nave a la luna. ¿Sí? Si tú apuntas a la luna y la disparas, posiblemente no llegue, porque tienes que estar corrigiendo el rumbo permanentemente, ¿sí? Porque estás en un ambiente en movimiento. Lo mismo, los negocios están en movimiento, las personas están en movimiento. Cuando yo digo un equipo de trabajo, estamos hablando de personas y cada persona es tan diferente, un mundo distinto y cada uno hay que motivarlos de diferente manera. Mm. ¿Sí? Entonces, eh, es un tema complejo y por lo tanto tener éxito eh, no es fácil, no es sencillo. Sí, Claro. Entonces, si lo ponemos desde esa perspectiva, podemos decir que los factores claves de fracaso están en el riesgo y en la incertidumbre y en el hecho de tener que movernos muy frecuentemente en un entorno que está completamente casi inhabitado, desconocido, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Ahora, ¿cuáles son los factores claves de éxito? Si ya sabemos que el riesgo proviene de esas no es variables. eso. A ver, esto es bien complejo para mí responder, pero te cuento mi experiencia. A ver, primero hay que definir qué es un gestor de proyectos o un líder de proyectos. ¿Cómo defino? Yo he definido a veces a un líder de proyecto como una persona masoquista, ¿verdad? Porque desde el inicio sabes que lo único que vas a tener son Problemas. problemas que resolver y riesgos que controlar, ¿sí? Pero por más que identifiques todos los riesgos, vas a tener problemas, seguro. Y además vas a tener retrasos. Y además vas a tener conflictos de personas en tu equipo. Y además vas a tener restricciones de dinero y de tiempo. Entonces, ¿para qué te metes a gestionar un proyecto? Es que eres masoquista, primero. En mi caso, eh, la, el momento que terminas un proyecto o que yo termino proyectos y que tengo éxito en los proyectos, eso me genera tanta satisfacción que quiero volver a hacerlo. Y llevo 30 años haciendo esto. Entonces, masoquista soy, seguramente soy. Pero además, eh, es como que soy adicto a esa satisfacción que se siente cuando logras proyectos exitosos y quiero repetir. Y por otro lado, posiblemente no soy masoquista, posiblemente lo que pasa es que soy muy aburrido. A mí me aburre hacer lo mismo todos los días. Mm. En proyectos es imposible aburrirse. ¿Sí? Además, tienes que ser líder. ¿Qué quiere decir ser líder? Me olvido de todos los conceptos y todas las teorías que hay. Para mí, un líder es aquel que consigue los resultados con el trabajo y esfuerzo de otros. Sí, no quiero decir que tú no hagas esfuerzo, tú obviamente haces esfuerzo, pero tú estás focalizado en lo tuyo.
Y cada persona de tu equipo de proyecto y en general, vamos más allá de los equipos de proyecto, los stakeholders, todos los involucrados en el proyecto, juegan un papel, juegan un rol. Y el gestor de proyecto tiene que ser exitoso, conseguir los resultados en el tiempo y en el costo, etcétera, y con la calidad, etcétera, con el esfuerzo de otros. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay un montón de libros que te dicen cómo hacerlo, pero el líder de proyecto además tiene que ser camaleónico. Es decir, tienes que tener un tipo de liderazgo según la situación del proyecto, la situación del entorno. A veces eres el típico servant que habla mucho Mm, el agile ahora, sí. pero a veces tienes que ser dictatorial En situaciones en concretas, situaciones claro. concretas. Sí. Y a veces tienes que ser el amigo donde tu equipo de proyecto eh, tiene que soportar todo el estrés del trabajo que están viviendo y etcétera. O sea, tienes que que lograr motivar a tu gente y cada persona es diferente. Pero gracias a, a que somos seres humanos, todos tenemos nuestro precio de compra. Y esto se oye horrible y, no, y tengo que, Que matizarlo, que claro, matizarlo para que no quede así. Es que cada persona, cuando yo digo tiene su precio de compra o su precio de venta, depende de cómo lo veas, de dónde lo veas, es porque cada uno tenemos nuestras propias expectativas. En mi experiencia, por ejemplo, cuando yo no dirigía el proyecto, me dirigían a mí, para mí poder tener un horario flexible en mi trabajo era ideal, porque yo ya tenía esposa, dos niños, tenía 23, 24 años y yo necesitaba trabajar, pero a la vez yo ya tenía familia. Eh, entonces, que mi líder de proyecto se haya dado cuenta de que yo necesitaba flexibilidad de horario y me haya llamado, Ricardo, ven acá. Sí, mira, no me importa qué horas entres, no me importa qué horas salgas, pero lo importante son los resultados y estos son los resultados para esta semana. Eso me compró. Otro precio de venta mía o compra es el estudio. Todas las empresas donde yo he estado me han pagado o han invertido en mí para que yo estudie. Tengo dos maestrías, bueno, tengo la ingeniería, dos maestrías, dos certificaciones. Todo pagado, bueno, la universidad me la pagué yo. Sí, el resto me los han pagado las empresas. Y a mí me gusta, me siento como un investigador, sobre todo del tema de gestión de proyectos, y mis líderes se han dado cuenta de eso y me han propuesto que me pagan ellos las capacitaciones. Eso es muy Y valioso eso me ha porque, comprado claro, también. claro, porque al final, si tú como líder de la empresa ves que una persona tiene cierta motivación, tiene cierta inclinación a algo y tú recompensas el esfuerzo que evidentemente esta persona hace, lo recompensas con lo que esa persona necesita, sea dinero o no. Por eso era importante Exactamente. el matiz que hacías, porque no necesariamente es dinero. De repente es, mira, café en la oficina, pero no café. De repente es flexibilidad horaria. De repente es eso, mira, necesitas una certificación para eso, para prepararte más, para hacer mejor tu trabajo. Eso es muy valioso. Ricardo, quiero rescatar una cosita. Bueno, dijiste un montón de cosas que yo creo que todas Y me son. falta, Sí, 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 no, y sí. que yo creo que todas son oro en voz. Pero quería hablar de los stakeholders en particular. ¿Por qué? Porque eso es un problema que cada vez que yo he sentado a alguien acá, siempre sale el tema de la gestión de personas. Mm, Tanto equipos propios como equipos externos, personas que tienen otros sí, intereses, pero tienen de cierta manera cierto nivel de relación con nuestro proyecto. Entonces, nuestros stakeholders a veces están representados por una persona que puede ser el gestor de proyectos de otro equipo. mm, Ahora, ese gestor de proyecto tiene la misma intención de éxito con su proyecto que la que tienes tú y no muchas veces los intereses coinciden. Desde exactamente. tu experiencia, ¿cómo trabajamos esa negociación? ¿Sabes que esta pregunta me hizo un amigo ayer que me llamó Ujú, y me dijo, mira, estoy en este problema. En mi proyecto he contratado a un gigante consultor ujú, y ahora tengo el problema de cómo lo manejo,
porque obviamente ellos son más expertos que yo en la gestión de proyectos. A ver, comencemos con definir stakeholders. O sea, stakeholders es cualquier, la teoría, persona, entidad, persona, ente que tiene un interés en tu proyecto. Es decir, tu equipo de trabajo, tus jefes, terceros, proveedores, la ciudadanía, dependiendo del producto o servicio que genere tu proyecto, etc. ¿Cómo manejas eso en la realidad? No, no es posible. El concepto no es posible manejarlo. Entonces, ¿cómo lo manejo yo en la realidad? Yo armo una lista y pongo todos los stakeholders, y puedo llamarlo como sea, nombres de empresas, entidad, lo que sea, pero defino personas. Yo no puedo manejar, no puedo gestionar, manejar suena horrible, yo no puedo gestionar empresas terceras como stakeholders, pero sí puedo intentar gestionar personas. Entonces, si yo he contratado a un proveedor, yo dentro de ese proveedor necesito identificar las personas con las cuales tengo que gestionar el proyecto. El gerente de proyecto del otro lado, el director operacional o lo que sea, o el gerente general de la empresa que he contratado, y posiblemente esos son todos los stakeholders. Pero lo que quiero decir es que primero tienes que identificar personas, nombre y apellido, ¿sí? Porque si no, no se puede gestionar. Por otro lado, desde el punto de vista del gestor de proyecto, yo voy a comenzar a hablar con las palabras típicas con las cuales yo hablo cuando gestiono proyectos, es que yo no solo, ¿qué quiere decir gestionar stakeholders? Quiere decir controlar personas, ¿sí? Lograr que tu proyecto sea exitoso con el esfuerzo y trabajo de ellos, ¿sí? Entonces, gestionar todavía es muy amplio. Controlar es mejor palabra, pero nadie lo dice. Peor en entrevistas, ¿sí? Porque suena muy duro. Pero es la verdad desde el punto de vista del gestor del proyecto. Y con los stakeholders, lo que tú tienes que definir bien es qué comunicar y qué información necesitas de ellos para hacer exitoso tu proyecto. El gerente de proyecto, el gestor de proyecto, tiene muchísima información en su cabeza y tiene que tratar de ser transparente, pero la transparencia no existe en el gestor de proyectos. Porque la transparencia, quiero decir todo lo que sabes a todo el mundo, te trae problemas. Te genera riesgos y te trae problemas. Tú tienes que saber y decidir qué decir a cada persona. ¿Sí? Entonces, si yo reúno, si yo tengo en mi proyecto stakeholders que son terceros e internos, posiblemente lo que hago es tener reuniones internas y reuniones con externos. Nunca los mezclo. Porque la información que yo tengo que decir, los tengo que decir por persona, personalizado o por grupo de stakeholders. ¿Sí? Por otro lado, tengo que definir lo que ahora se llaman los KPIs, ¿sí? Los indicadores claves, y tengo que obtener de los stakeholders esos KPIs, pero además tengo que comunicar los KPIs de mi proyecto. La comunicación es factor de éxito en los proyectos, pero hay que saber manejarla. No todo el mundo tiene que saber todo. Eso es riesgo. Ricardo, aquí ya voy a entrar directo en mi materia, que es la parte de la agilidad, porque lo comentaste hace un rato y sobre todo quería relacionarla con algo que también dijiste hace un momento en la entrevista, que un proyecto tiene un inicio y un fin concreto y el propósito de ese proyecto es entregar un producto o un servicio de cierto modo terminado, ¿no? Independientemente de que posteriormente haya que hacer cosas y haya que modificar, mantener, lo que implique. Pero hay que entregar algo. Entonces, mi pregunta es, en proyectos que son de cierto modo incrementales, en proyectos que de cierto modo requieren de mucho feedback para poder autocorregir, la agilidad entró a jugar un papel relevante. De repente, si nos vemos hace 15 años, era residual, pero ya a día de hoy hay muchas empresas que están haciendo procesos de transformación agile, en muchos casos a los trompicones y en muchos casos sin cierto propósito, pero es una realidad que existe y que está bastante extendida. Luego dijiste
que la transparencia hay que cogerla con pinza, que nosotros tenemos que comunicar las cosas correctas a las personas correctas si queremos que eso no nos implique riesgos exacerbados. Ahora, transparencia y transparencia casi extrema es una de las premisas de la gestión ágil de proyectos. Entonces, desde el punto de vista de gestión de proyectos que son incrementales y desde el punto de vista de los valores de la agilidad, en caso específico de de la transparencia, ¿cuál es tu posición respecto de las metodologías ágiles en general? Mm. Yo creo que las metodologías ágiles están bien y, y son necesarias. O sea, el Agile ha sido una evolución porque siempre hemos tratado de mejorar la gestión de proyectos hasta que llega más o menos por el 2000 el Agile, pero el Agile llega específicamente en desarrollo de aplicaciones. Los inventores del Agile son desarrollo de Sí, aplicaciones. ¿Por qué? Porque los problemas en desarrollo de aplicaciones tenían mucho que ver con los diferentes lenguajes que usaba el negocio y la gente técnica, y no se entendía. Entonces, el Agile lo que viene a hacer es decirle al que sabe de negocio, venga al equipo, arma un equipo, ¿sí? Con los que saben del negocio y con los que saben de la tecnología, y los hace conversar. Y en esa época, pues los une a todos dentro del mismo sitio físico. Ahora sí, ya trabajamos remotamente, porque tenemos herramientas que nos permiten hacer eso. Pero antes eran todos sentados en el mismo sitio. Y abre total comunicación para poder interactuar, ¿sí? Entonces, uno de los grandes problemas que teníamos antes de eso, cuando trabajábamos en metodologías cascadas con desarrollo de aplicaciones, es que hablábamos con el que sabía, con el negocio, nos decía todo lo que necesitaba y nos veíamos en 9 meses. Y cuando yo te enseñaba, te he entendido mal. No era lo que necesitábamos. Y eso era muy costoso recuperar. Entonces, ahora hablamos todos los días. Y te voy enseñando porque la metodología o la forma de generar el producto, el servicio o el resultado en general en proyectos comienza a ser interactivo e incremental. ¿Sí? Entonces, tú vas viendo lo que yo voy haciendo. Estas cosas nosotros ya usábamos porque nos veíamos cuando yo comenzaba a trabajar en desarrollo de aplicaciones, cuando comencé, no teníamos herramientas para hacer prototipos, por ejemplo. Era muy costoso desarrollar para enseñarte algo. Tenía que demorarme 1 mes, 2 meses para enseñarte algo, porque no habían las herramientas para prototipo que existen ahora, que en minutos los haces. mm, ¿Qué hacíamos? Dibujábamos en papel y le decíamos, así, así quieres. Sí, y te decían, sí o no, cámbiame los colores. Y luego salió PowerPoint y dibujábamos en PowerPoint y hacíamos prototipos en PowerPoint. Luego vinieron las herramientas ya de desarrollo y comenzamos a dibujar en herramientas de desarrollo, pero solo el esqueleto, nada adentro, porque necesitábamos que saber si te estábamos entendiendo. Y entonces el Agile, que viene como una necesidad en desarrollo de aplicaciones, está súper bien. Ahora, eso hay que saber cuándo usar Agile. No todos los proyectos pueden ser Agile. No todos los programas pueden ser Agile. Cada metodología o cada forma de trabajar tiene sus pros y sus contras. mm. Entonces depende de qué quieres hacer, qué objetivo estás siguiendo, tienes que escoger. Y ahora está también muy utilizado el híbrido. Esto es mezclar las formas de trabajar ágiles con las formas de trabajar de cascada y hacer un híbrido. Eh, mi posición en esto es que para equipos de desarrollo de aplicaciones, el Agile es la mejor forma de trabajar que tenemos en este momento. Ahora, un proyecto, si es solo de desarrollo de aplicaciones, pues qué bien, ya tienes la metodología. Pero normalmente un proyecto tiene un alcance mayor o a veces mayor que solo el desarrollo de aplicaciones. También tienes que entrenar a los nuevos usuarios. También tienes que hacer manuales de usuario para capacitar, para el entrenamiento. También tienes que a veces cambiar procesos de negocio porque cuando entra el nuevo software no puede trabajar con los procesos antiguos que tenías, tienes que modificarlos. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas, otras cosas, también hay que manejarlas dentro del proyecto.
pero no necesariamente en Agile. Busca la mejor manera de hacerlo para tener éxito. No sé si lamentablemente o no, pero como los proyectos son finitos en el tiempo, lo único que manda en los proyectos es ser exitoso. Eh, Cuando un proyecto es exitoso, el equipo de proyecto es exitoso. Cuando un proyecto fracasa, el gerente de proyecto, el gestor de proyecto es el responsable. Mm. ¿Sí? Entonces, lo mejor que le puede pasar a un gestor de proyecto es que cuando termine su proyecto, nadie se acuerde de su nombre, porque eso quiere decir que fue exitoso. Claro. Pero cuando se acuerdan de tu nombre, quiere decir que Algo hiciste mal. algo hiciste mal. Algo hiciste mal. Sí. Ahora, Ricardo, con ese tema bueno, yo lo he visto, yo lo he vivido en carne propia, ese tema de los híbridos. Estoy completamente de acuerdo contigo. La forma de desarrollo de tecnología a día de hoy, siempre y cuando sea solo tecnología, pues bueno, es evidentemente el tema ya con sus matices, por supuesto. Habrá algún tipo de proyecto en concreto que necesitará otro, otro, apro- eh, otra forma de llegarle. Em, pero cuando sí tenemos otras cosas que ya cambian procesos de negocio, hay que gestionar documentación pesada, hay que hacer evaluaciones de seguridad informática profundas y tal, pues por supuesto que hay que evaluar modelos híbridos o se tiende a evaluar modelos híbridos. Lo que yo me he encontrado es que muchas veces no es compatible la velocidad a la que trabaja un equipo Agile, independientemente de que entregue cosas no terminadas o que entregue cosas que haya que corregir o que todavía son digamos, versiones iniciales, independientemente del resultado, pero la manera de trabajar de ese equipo en concreto con el resto de la organización que no está allí, pero que tiene que estar, no es compatible, no encajan, generan fricción. Eh, ¿cómo más que tu opinión, porque bueno, esto es algo que está pasando en tiempo real, Ujú. ¿cuál sería tu visión a futuro de cómo esto pudiese encajar? Hay que comenzar a manejar programas, no proyectos. Vale. Según yo estoy muy alineado con, con la, con los estándares del PMI. Sí, entonces, ¿y por qué es importante estar alineado con algún estándar? Porque como gestores de proyectos necesitamos un lenguaje común. O sea, si yo llamo, por darte un ejemplo muy sencillo, si yo hablo de objetivos, espero que todo el mundo me esté entendiendo que es un objetivo. Si yo hablo de fases, de etapas, de actividades, de tareas, sí. Y lo mismo si hablamos de agile o si hablamos de cascada, espero que todos estén entendiendo de la misma manera que yo quiero expresarme. Entonces, lo mejor es alinearse a algún estándar. En Europa hay dos grandes estándares. En América yo diría que el PMI es prácticamente el único gran estándar. ¿Sí? Pero es importante estar alineado a un estándar porque es el lenguaje común para entenderlos. Entonces, ¿qué es? Tú hablabas hace un momento de proyectos grandes donde posiblemente hay que tener fases porque van entregando productos, servicios, resultados en general cada cierto tiempo. Entonces tal vez podríamos hablar de fases, pero las fases son como una tras otra. Cuando tú tienes varios proyectos que se ejecutan a la misma vez y que dependen unos de otros, ya se llaman programas. Y lo que está pasando ahora es que la forma de trabajar programas tiene conceptos adicionales a la forma de trabajar proyectos. Pero estos nuevos conceptos que se incorporan a nivel de programa son de gran valor para las empresas y para el éxito de los proyectos. Entonces, ya ahora mismo las nuevas metodologías o formas o estándares de trabajo en gestión de proyectos ya comienzan a involucrar conceptos de programas. ¿Qué necesitas hacer como program manager, gestor de programas ahora, no de proyectos? Es identificar todos los proyectos, tener gestores de proyectos en todos los proyectos y tú a nivel de programa, que sería como el siguiente nivel, coordinar todas las entradas y salidas y KPIs que necesitas para que todo esté eh, con el mismo objetivo de cumplir en tiempo, en costo, calidad eh, y bueno, y el Mm. resultado necesario. Entonces,
tú puedes inclusive detener un proyecto porque va a necesitar inputs de otro proyecto que está atrasado. O puedes acelerar el otro proyecto, o puedes cambiar personas, es decir, el equipo de acá, páseme a algunos desarrolladores al otro equipo porque estoy atrasado acá y vamos a comenzar a trabajar en paralelo. Entonces, toda esa visión que tiene un gerente de programa que puede manejar sus diferentes proyectos y cada proyecto con su gestor de proyecto es lo que le va a permitir tener un valor adicional a la empresa. El programa se maneja con beneficios para el negocio. Los objetivos de un proyecto están orientados al producto, al resultado que tiene que generar el proyecto, ¿sí? Dentro de las restricciones del proyecto. Pero el objetivo del programa está enfocado en beneficios para el negocio. Es más estratégico, ¿sí? Entonces, puedo manejar beneficios de negocio, los beneficios que el negocio necesita a través de los resultados de los diferentes programas, perdón, Proyectos, de los claro. diferentes Ya. proyectos, ¿sí? Ese mismo concepto, si tú lo metes en proyectos, en el ejemplo que dábamos, que puede ser un proyecto pequeño de desarrollo de aplicaciones, pero además necesita entrenar a la gente, además necesita la parte de seguridad, necesita la certificación ISO ni sé cuánto en los procesos que va a cambiar, etcétera, ya es un programa, porque necesitas un equipo de proyecto para los procesos, un equipo de proyecto para la seguridad, un equipo de desarrollo de aplicaciones, posiblemente necesitas un equipo de quality assurance y posiblemente necesitas un equipo de entrenadores, porque entrenar a las personas también es un área muy específica, de mucha especialización. Sí. Ricardo, ya hemos pasado por varios aspectos de la gestión, tanto a nivel de proyectos y ahora metimos la capa de programas. Eso yo creo que le da otra dimensión a todo lo que a todo lo que venimos conversando y que es el propósito al final de estas entrevistas, que podamos entender a amplia escala lo que implica gestionar equipos, productos, personas, que lo comentábamos antes. Ahora, para toda la gente que quiere aspirar a este tipo de posiciones, desde tu experiencia, que es muchísima, ¿cuáles son esas habilidades concretas, más allá de titulaciones, más allá de roles concretos? ¿Cuáles son esas habilidades que deberíamos cultivar para tratar de evitar los factores clave de fracaso y maximizar los factores claves de éxito? Mm, En términos de proyectos, claro. claro. Eh, es complejo. Es complejo. El gestor de proyectos necesita muchas habilidades. Piénsalo de esta manera. Un proyecto, hazlo crecer al proyecto. Dale más tiempo, dale más alcance, eh, dale más personas. Mi proyecto más grande ha sido algo así como 150 personas trabajando para el proyecto. Tuvimos que dividirlo bueno, impactábamos a toda la empresa, sí, más de 1000 personas. Entonces, tenemos que escalar el proyecto o el programa en diferentes fases y fases de proyecto y también otros proyectos, etcétera, ¿no? Y si le sigues escalando, haciendo grande a la idea del proyecto, vas a terminar teniendo una empresa chiquita, pero una empresa. Entonces, el director del proyecto se vuelve el presidente de la empresa. Sí. No puedes saberlo todo. Y esto al inicio creo que hablábamos de, por ejemplo, tú estás dedicado ahora a cosas financieras. Si yo no soy experto financiero, pero soy experto en gestión de proyectos, yo voy a poner al mejor experto financiero de mi empresa dentro de mi proyecto, como parte de mi equipo, ¿sí? Y así también al mejor técnico, etcétera. Entonces yo lo que necesito es tener todo el conocimiento para ser exitoso en mi proyecto, pero no en mí, lo necesito en mi equipo de proyecto. Yo me dedicaré a la gestión de proyectos porque ese debería ser mi expertise. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas mucho sentido común, que, que a veces es lo que menos Escaso, ¿no? tenemos. Sí. Necesitas liderazgo.
pero el liderazgo entendido de la manera en que tú logres los resultados con el esfuerzo de otros, por más feo que se escuche. Y para eso puedes ser un líder nato, de esos que nacen, o puedes hacerte, o puedes tener un liderazgo eh, basado en tu experiencia o en tu conocimiento. Por ejemplo, yo comencé a liderar proyectos de desarrollo de aplicaciones porque yo era un experto en desarrollo de aplicaciones. Entonces mi equipo me hacía caso, porque el que sabe es el que está ahí y él te dice qué hacer. Entonces yo llegaba a un nivel de detalle donde hasta diseñaba lo que otros desarrollaban. Entonces ese es un liderazgo basado en la experiencia y en el conocimiento. Pero poco a poco, mientras creces y creces en tus proyectos y tus programas, tú te dedicas a la gestión de proyectos eh, y el liderazgo va cambiando. ¿Por qué mis equipos me hacen caso ahora? Porque yo soy el último responsable del éxito o fracaso de mi programa. ¿Sí? Entonces, yo soy el que toma si mi equipo no se pone de acuerdo en las decisiones, yo tomo las decisiones, pero es mi responsabilidad, porque el que toma las decisiones asume las consecuencias. El que toma la responsabilidad asume las consecuencias. No existe responsabilidad sin consecuencias. Piénsalo al revés. Si no hay consecuencias, no existe la responsabilidad. ¿Sí? Y cuando no hay consecuencias, todo el mundo toma decisiones, porque nadie es responsable de nada. Entonces, ahora la empresa es la que me otorga el liderazgo. Porque en la empresa, ante la empresa, y todo el mundo en la empresa sabe que yo soy el responsable de esto. Entonces la empresa me está dando el liderazgo. Sí. Independiente si yo soy líder nato o no, o lo he aprendido a hacer. Pero hay que asumirlo, Pero claro. hay que asumirlo. Y por otro lado, obviamente hay técnicas, métodos de trabajo para liderar. ¿Sí? Yo aprendí una clave. Es que mi equipo de trabajo no son recursos humanos, son humanos. Yo aprendí a preguntar cuando alguien de mi equipo me decía, mañana voy a llegar 2 horas tarde porque tengo la fiestita de mi hijo en el colegio o en la escuela. Yo aprendí a preguntarle al siguiente día, oye, ¿cómo estuvo la fiestita? Sí. Antes no lo hacía. Antes no me acordaba los nombres de mi equipo, de los hijos, de la esposa, de nada. Sí. Hasta que los comencé a ver humanos. Y eso me dio otra dimensión en el liderazgo de las personas. Ahora, recién voy uno, creo, ¿no? Liderazgo. La comunicación. Tienes que saber comunicar, qué comunicar, cuándo comunicar y a quién comunicar. Ahora, no es que te nace, lo planificas. Tienes que planificar las comunicaciones y tienes que definir una estrategia de comunicación. Y la comunicación va en el sentido de convencimiento. Tienes que ser un vendedor de lo que tu proyecto necesita. Hay que tener cuidado de no volverse un mercenario, porque como buscas el objetivo de tu proyecto y solo vives por completar el objetivo de tu proyecto, y como el proyecto es limitado en el tiempo y tiene recursos, es lo más parecido a un mercenario, ¿no? Decir, mira, te pago tanto por cumplir este objetivo en tal fecha. Entonces hay que cuidarse, el gestor del proyecto tiene que cuidarse de convertirse en un mercenario y tiene que ver a las personas de su equipo como seres humanos. Y tiene también que cuidarse de ser maquiavélico, porque el fin justifica los medios. Hace un rato lo dije. Lo único que sirve en proyectos es el éxito. Es lo único que te sirve. Si comienzas a fracasar, en poco tiempo ya dejarás de ser el gerente de proyecto o gerente de programa. ¿Sí? Pero si solo te dedicas y si solo lo coges como lo único que sirve es el éxito en el proyecto, entonces tengo el riesgo de, además, volverme maquiavélico. Y empezar a instrumentalizar personas y Exactamente, eso. sí. Y la verdad es que a veces sí me siento así, porque como por otro lado digo que solo digo lo que me conviene a las personas que me convienen en el momento apropiado, y por otro lado digo que hay que ser camaleónico para moverte según las situaciones. ¿Qué me salva de no ser maquiavélico y no ser mercenario?
mis valores y mis principios. Y si eso, personales, y si eso lo llevo a la empresa, las empresas también tienen valores y principios. Entonces, el gestor de proyectos, el gestor del programa tiene que ser un abanderado en la empresa de los principios de la empresa y de los valores de la empresa. Porque si no tienes parámetros, si no te pones límites, el proyecto te puede llevar más allá de lo que tú hubieras pensado que serías capaz. Entonces ya vamos como en dos cositas nomás. Sí, en comunicación, en No, no, pero liderazgo. mucho para reflexionar, está perfecto, Sí. sí, sí, sí. Y manejo de riesgos. Tranquilos que hay técnicas, ¿sí? Para hacerlo. Hay métodos, ¿sí? Pero la realidad es que el gestor de proyecto siempre está pensando en qué puede pasar si. Siempre está buscando riesgos y siempre está buscando planes de contingencia y buscando los peores escenarios y replanificando permanentemente, ¿sí? Y lo otro es problemas. Hay que solucionar los problemas. Yo he visto que en las empresas grandes, sobre todo, hay problemas que tal vez no son tan grandes como es la empresa, que los dejan sin solución y solito se soluciona. O se mueren o se solucionan. O alguien los soluciona. En los proyectos que tienes vida temporal eh, y tienes límite de tiempo y de costo y de Recursos y todo, otras sí. variables, tú no puedes dejar que un problema nazca y crezca solo. Tienes que enfrentarlo. Yo lo que digo es que el gestor de proyectos tiene que poner el pecho a las balas. Apenas identifica un problema, tiene que solucionarlo. No puede esperar. Pero tiene que priorizar. Porque como tiene vida limitada, ¿sí? Esto es como que te hayan dicho, mira, tú vas a vivir hasta septiembre de este año. ¿Sí? Y tengo tantos problemas que no voy a avanzar a solucionarlos todos. Entonces voy a tener que priorizar y voy a ir atacando problema tras problema, pero según la priorización. ¿Y quién te da la priorización? Te da la estrategia de tu proyecto y los objetivos de tu proyecto. Sí. Entonces, resumiendo, solucionar problemas, no dejar, o sea, poner el pecho a las balas. Eh, Analizar, identificar riesgos, generar planes de trabajo, planes de contingencia, replanificar. Ahí estoy metiendo como dos, tres cosas. Ser Liderazgo. el líder de tu equipo, ya sea que te da la empresa o no. Y siempre que trabajas, siempre trabajamos en empresas, tienes que conseguir que tu empresa te dé liderazgo. Eso es un liderazgo organizacional. Sí, tienes que conseguir eso, porque si no, nadie te va a seguir. Y el otro tema es la comunicación. Perfecto. Ricardo, ya para cerrar, yo espero que esa cámara esté funcionando, si no, tomamos esta igual, en cualquier caso, pero sí me gustaría que le dieras unas palabras a toda esa gente que de repente se ha identificado en algunas de las habilidades que tú has comentado, que puede aspirar, pero no sabe que puede aspirar a este tipo de cosas. Gente que está en distintos roles, que ha ocupado posiciones bastante técnicas dentro de lo que es su carrera profesional, pero que está pensando en que le gustaría dar otro paso y no sabe por dónde ir. ¿Cuál es tu recomendación, tu reflexión a esa gente que tiene esas habilidades, pero no sabe cómo dirigirlas hacia un propósito de gestión? A ver, yo creo que a mí me encanta el tema de la gestión de proyectos eh, y me siento como un investigador en el tema de la gestión de proyectos porque es tan amplio Mm. y como dije al inicio, todo el mundo sabe, todo el mundo puede dirigir proyectos, pero no todos pueden ser exitosos. Eh, las empresas necesitan los gestores de proyecto, porque las empresas están llenos de trabajo, pero necesitas un gestor de proyecto que oriente todo ese esfuerzo de la empresa en los productos y servicios y en generar resultados que necesita la empresa obtener para sus clientes eh, o para sí mismo como tema estratégico, etcétera. Entonces, el gestor de proyecto es el que coordina los esfuerzos de la empresa, que hay muchísimos, y los focaliza hacia donde deben ir. Empresas que no tienen gestores de proyecto siguen teniendo mucho trabajo,
pero no necesariamente van a focalizar sus esfuerzos en lo que realmente es importante. Entonces, el rol del gerente de proyecto, del gestor de proyecto, del gestor de programa, cada vez se vuelve más importante, sobre todo cuando las empresas comienzan a crecer. Porque, por ejemplo, los desarrolladores saben qué hacer, desarrollo de software, ¿sí? Pero a veces no saben para quién están rompiendo las piedras. Y eso es importante, por eso es importante el gestor de proyecto, porque el gestor de proyecto permite que su equipo de proyecto sepa que no solo rompen piedras, que están armando catedrales. Pero si no tienes esa visión de la catedral a armar, la gente comienza a sentir que solo rompe piedras. Entonces, focalizar todo ese gran esfuerzo de la empresa en los diferentes resultados que necesita la empresa para ser exitosa, ahí entra el gestor del proyecto. Entonces, quiero decir, ser gestor del proyecto es importante. Y es un rol que necesitan las empresas. Que es difícil, sí, pero es justamente, posiblemente, la dificultad, el mayor reto profesional que puedes tener para querer comenzar a dirigir proyectos. Y como yo digo, ¿qué es lo que me ha pasado a mí? Cuando tienes éxito en los proyectos, te genera tanta satisfacción que te vuelves adicto a los proyectos. Y por otro lado, nunca vas a estar aburrido. Entonces, si tú quieres, o si tú puedes, o te sientes capaz de dirigir a un equipo de personas y tomar las responsabilidades y asumir las consecuencias del logro de los resultados de un proyecto o de un esfuerzo en general, prueba la gestión de proyectos. ¿Sí? Yo creo que habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste, pero a lo que les gusta es una forma de trabajar apasionante y es una forma de ayudar a las empresas y a la sociedad en sí. Es una forma de ayudar a las sociedades y a las empresas. Equipo, con esa reflexión me va a quedar. Me encantó esta entrevista, Ricardo. Ha sido un placer enorme poder hablar contigo. Yo creo que todo lo que nos has dejado es de muchísimo valor. Te lo decía antes, me parece oro en voz lo que estamos escuchando. Entonces, chicos, igual que el resto de las entrevistas, espero que la hayan disfrutado mucho, igual que yo. Y nos vemos en una siguiente entrevista de Sesiones de Autor. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Pa, pa, pa.